Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traemos un atípico film de horror. Uno donde el misterio y el terror son solo medios para revelar que los verdaderos monstruos son aquellos que emergen del miedo y la frágil mente humana. La Niebla, película basada en la obra del maestro del terror, Stephen King. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. El misterio y el horror siempre han sido de los géneros más populares de la literatura y el cine. Y es en la combinación de ambos en la que indudablemente uno de los máximos exponentes es Stephen King, famoso escritor estadounidense cuyas novelas y relatos cortos de terror, misterio y ciencia ficción se han vendido por millones, popularidad que llevó a que muchas de sus obras sean adaptadas al formato cinematográfico o televisivo, en su mayoría muy exitosamente. Tal es el caso de su primer escrito, Carrie, conocida también como Carrie, Extraño Presentimiento, El Resplandor, Cementerio de Animales, La Milla Verde, It, La Torre Oscura, El Celular, Bajo el Domo, etcétera, etcétera. Y entre ellas se encuentra también La Niebla, novela corta publicada en 1983 y cuya película sería recién estrenada en el año 2007. Vale la pena resaltar que en 1980 existió otro film con el mismo nombre, película escrita y producida por John Carpenter y Debra Hill, los mismos creadores de la saga de Halloween y su icónico asesino Michael Myers, quienes en su cinta, La Niebla, también trabajaron con la gran actriz Jamie Lee Curtis, Laurie Strode en la saga antes referida. Si bien aquella cinta comparte el nombre del relato de Stephen King, es una historia completamente diferente y ajena, sin relación alguna. Una de la que hablaremos más adelante, pero que por ahora nos limitaremos a diferenciar para evitar confusiones. La Niebla de Stephen King fue adaptada y dirigida por Frank Darabont, director no tan conocido, pero responsable de otras geniales adaptaciones de libros de King como La Milla Verde, protagonizada por Tom Hanks, y Shawshank Redemption, con Tim Robbins y Morgan Freeman, cinta elegida como la mejor película de la historia en IMDb y que le valió nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. Esto, además de su trabajo como guionista en otras conocidas producciones como Frankenstein de Mary Shelley, ya reseñada y narrada en el canal, la tercera película de Nightmare on Elm Street, Dream Warriors, La Mosca, parte 2, la primera y quizás la mejor temporada de The Walking Dead, entre otros más. Además del gran currículum de Darabont como guionista y director, la cinta contó con las actuaciones de Thomas Jane en el papel de David Drayton, el protagonista, Laurie Holden, Jeffrey Dean Moon y Melissa McBride, quienes fueron y en algunos casos aún son parte del enorme cast de The Walking Dead. Y más importante aún, la personificación de la antagonista, la señora Carmody en manos de Marcia Gay Harden, actriz que tiene en su haber una gran relación de trabajos cinematográficos, resaltando Pollock y Río Místico, las cuales le valieron cada una un Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Ese gran conjunto de talentos dio como resultado una de las mejores adaptaciones de la literatura de Stephen King, una que incluso para el mismo escritor se encuentra entre sus favoritas. ¿Es La Niebla realmente una película sobre monstruos? Veámoslo a continuación. En una noche lluviosa en el pequeño pueblo de Bridgeton, David Drayton, un artista especializado en el diseño de pósters para películas, se ve obligado a detenerse cuando la poderosa tormenta provoca el corte del fluido eléctrico en el pueblo. Aquella peligrosa noche, David y su familia se refugian en el sótano de su propiedad,
pero sus trabajos no gozan la misma protección cuando el árbol es arrastrado por los fuertes vientos y lanzado contra las ventanas de su casa. En la mañana, ya pasada la tormenta, David revisa los tremendos daños de su casa, incluyendo su trabajo perdido. Peor aún, su cobertizo, que había sido aplastado por un árbol muerto de la propiedad de su vecino, con quien ya había tenido numerosos conflictos por temas similares. Es en ese momento en el que avistan un extraño fenómeno, una densa niebla proveniente de las montañas que avanzaba lentamente sobre el lago. Considerándolo como algo inusual pero poco importante, David, con una actitud bastante calmada, se acerca a su vecino para conversar sobre lo ocurrido. Y él, el abogado Brent Norton, por otro lado, pasaba un muy mal momento debido a los estragos de la tormenta, incluyendo la destrucción de su costoso auto clásico. Pese a la situación, la actitud calmada y empática de David lleva la conversación a buen puerto, decidiendo ir juntos al pueblo por víveres y materiales para hacer las reparaciones. La extraña niebla sobre el lago continuaba avanzando, por lo que David le pide a su esposa que vaya con ellos al pueblo, pero ella decide quedarse para avanzar con la limpieza de la casa. David, su hijo y Brent se dirigen al pueblo con bastante tranquilidad, aunque en su camino se cruzan con numerosos vehículos militares y soldados dirigidos hacia las montañas, por lo que comienzan a comentar sobre el proyecto Arrowhead, punta de flecha, un programa militar secreto desarrollado en una base oculta en las montañas. Evidentemente, el proyecto estaba muy activo o algo había ocurrido en el lugar. Ya en el pueblo, se dirigen al centro comercial, donde David descubre que además de la corriente eléctrica, las líneas telefónicas también habían sido cortadas. El centro comercial se encontraba más abarrotado que de costumbre debido a los estragos de la tormenta. Sin embargo, todo parecía funcionar con normalidad. David ve llegar a 3 oficiales militares al centro comercial, los cuales, aún estando de licencia, eran requeridos nuevamente por un policía militar que les informaba que todos los permisos habían sido suspendidos por una emergencia. Durante eso, comenzaron a oír varias sirenas provenientes de vehículos de la policía y los bomberos que iban a toda velocidad en dirección de las montañas. Y acto seguido, una fuerte alarma militar anunciaba un estado de emergencia que comenzaba a preocupar a los pobladores de Bridgetown. La aparición de un hombre ensangrentado corriendo en su dirección confirma que algo grave estaba ocurriendo. Al entrar, el hombre les anuncia que había algo en la niebla. Uno de sus vecinos había sido atacado por algo desconocido. La gente, ya asustada, comienza a agruparse en el frente de la tienda, momento en que un hombre decide tomar la oportunidad para llegar a su auto. El hombre corre al vehículo mientras la densa niebla rápidamente cubría construcciones y automóviles. Y segundos después de ser alcanzado, sus gritos de dolor y desesperación hacen que el resto de gente decida encerrarse tras la puerta y ventanales del centro comercial. El miedo y en algunos casos, pánico, rápidamente comienzan a apoderarse de la nerviosa multitud, más aún tras un fuerte movimiento sísmico que estremece sus corazones mucho más de lo que hizo remecer la construcción en la que estaban. Tras el terremoto, las personas intentan tranquilizarse unas a otras, acordando no salir del supermercado y mantenerse dentro hasta que sepan más de lo que ocurría afuera. Sin embargo, una mujer se niega puesto que sus 2 pequeños hijos se encontraban solos e indefensos en su casa. La mujer entonces comienza a preguntar entre los hombres que se encontraban ahí, quién podría acompañarla hasta su casa. Su mirada se posa sobre unos y otros, mientras que la mirada de ellos le rehuyen, negándose a ayudarla, presas del miedo. Desconsolada y decepcionada, la mujer decide irse sola. Aparta a todo aquel que intenta detenerla, abre las puertas y sale al exterior. Y después de expresar su decepción por toda aquella gente con una última mirada, camina y desaparece silenciosamente en medio de la niebla. Las horas pasaban y no había noticias del exterior. David intenta confortar a su pequeño en compañía de las profesoras de la escuela, y es entonces que va en busca de una manta para abrigarlo. Camino al depósito, David escucha a su vecino dando instrucciones sobre el cómo enfrentar la crisis, algo que parece no agradarle. Mientras que por otro lado, la señora Carmody, una evidente fanática religiosa con una insana devoción por el Antiguo Testamento, les anunciaba que todo había terminado, había llegado el final de los tiempos. Ya en el interior, David descubre que el generador de energía parecía estar fallando,
liberando una gran cantidad de humo, por lo cual decide apagarlo. Y es mientras regresaba donde su hijo que escucha un extraño sonido tras la puerta metálica del almacén, la misma que segundos después se dobla como si algo muy grande y fuerte estuviera empujando desde afuera. Asustado, David sale del almacén rápidamente y regresa al centro comercial, en donde cuenta a varios de los trabajadores sobre el problema con el generador, el extraño sonido y lo que ocurrió con la puerta metálica. Ellos, sin embargo, parecen no creerle, por lo que ingresan al almacén para verificarlo con sus propios ojos. Los hombres ingresan al almacén seguidos por el temeroso David. Exploran el lugar y no hallan nada fuera de lo común. Encienden el generador y al ver el problema, disciernen que la causa era que la chimenea externa estaba tapada, por lo cual Norm, un joven estibador, decide salir y mover lo que sea que esté obstruyendo la chimenea. Habiendo sido testigo del extraño y preocupante fenómeno de la puerta, David se opone, discutiendo con Norm, Myron y Jim, quienes además de imponer su idea, atacan a David argumentando que su trabajo y posición no hacían su opinión más importante que la de ellos. Los evidentemente resentidos hombres proceden con su plan, por lo que abren la puerta para permitir la salida de Norm. Observan el exterior por unos segundos por curiosidad y una innegable desconfianza. Los envuelve un silencio absoluto y ningún movimiento. Parecía que la niebla no ocultaba nada. Norm se levanta sonriente y victorioso a encarar a David, y es entonces que la expresión de los demás delata el horror que se avecinaba. Norm es atrapado y arrastrado por un extraño tentáculo frente a las miradas anonadadas del grupo, entre los cuales David es el único en lanzarse para ayudar al muchacho. El hombre hace todo lo que puede por retener a Norm, mientras los demás solo observaban, paralizados. Con la aparición de más tentáculos y el aumento del peligro, David se enfrenta ante la difícil decisión de soltar al muchacho y salvarse o persistir, por lo que pide ayuda a los demás hombres, de los cuales solo Ollie reacciona e intenta apoyarlo. El tentáculo cambia, se abre y revela enormes púas con las que desgarra primero la pierna de Norm, como si estuviera comenzando a degustarlo, y luego su pecho. Ollie se levanta y va en busca del hacha para emergencias, mientras Myron y Jim continuaban inmóviles, incapaces de actuar. Con el hacha, Ollie se dispone a atacar al tentáculo, pero la criatura arrastra a Norm con más fuerza, frustrando el intento. El monstruo arrastra al muchacho nuevamente, pero este hace hasta lo imposible por defender su vida mientras David y Ollie intentaban retenerlo. Pero el ingreso de un enorme y más monstruoso tentáculo hace la situación ya imposible de sostener. Los tentáculos que arrastraban a Norm intentan atacar a David y Ollie, por lo que se ven obligados a soltarlo. Siendo incapaces de ayudarlo, David y los demás solo pueden ver mientras Norm es arrastrado hacia la niebla. Ollie activa el mecanismo para cerrar la puerta y mientras los tentáculos se retiraban, David usa el hacha para atacar a uno de ellos, cortándole un pedazo que queda en el interior del almacén. Con la puerta ya cerrada, David intenta asimilar lo ocurrido, y rápidamente, una creciente ira lo hace enfocarse en aquellos hombres que provocaron la desgracia. Y ellos, en lugar de bajar la cabeza, intentan echarle la culpa a David de no haber sido más específico respecto a lo que escuchó y vio en el almacén. David pierde el control y desata su furia con Jim, pero es detenido por Ollie. Ya calmados, deciden mantener lo ocurrido en secreto hasta definir la mejor forma de actuar. De regreso en la tienda, David y los otros discuten sobre cómo narrar a los demás lo ocurrido para evitar que salgan. Es entonces que deciden recurrir al vecino de David, Brent Norton, quien por ser un abogado importante de la ciudad, ejercía influencia en los pobladores de Bridgeton. Brent, sin embargo, se muestra absolutamente incrédulo, acusando a todos de querer burlarse de él con una historia tan disparatada. Ante la petición de David de que lo acompañe a ver el pedazo de tentáculo que había logrado cortar, el incrédulo Brent se niega nuevamente. Peor aún, ante su insistencia, Brent, enceguecido por su ego, piensa que todo se centraba en él, que las intenciones del grupo eran hacerle una broma y hacerlo quedar mal, razón por la que refiere los anteriores problemas con David y también señala que Jim y Myron siempre hablaron mal de él a sus espaldas. La discusión llega incluso a la pelea física, lo cual atrae la atención del resto de personas en la tienda, y es entonces que David y los demás revelan al grupo lo sucedido con Norm. La incredulidad de Brent es compartida por varios otros,
por lo que llevan a un grupo al almacén para corroborar la historia, lugar en donde después de tocar el pedazo de tentáculo con un palo, este se deshace. La prueba, sin embargo, era suficiente para los testigos, por lo que al regresar, deciden dar fe de lo narrado por David, teniendo un problema de grandes magnitudes. Sabiendo sobre lo que acechaba afuera, cubren los vidrios del frente de la tienda con costales que aumenten la seguridad, y mientras eso pasaba, Brent continuaba tratando de desacreditar a David y su grupo, mientras que la señora Carmody seguía refiriendo citas del Antiguo Testamento para sustentar que lo que vivían era un castigo bíblico enviado por el Dios de los israelitas, vengativo y castigador. Es así que hace un anuncio. La noche de aquel día, los monstruos regresarían y se llevarían a alguien más. Con el anochecer por llegar, planifican algunas medidas de emergencia, antorchas hechas con trapeadores y combustible, e incluso un arma, la pistola de Amanda, la cual queda en poder de Ollie al ser él el más entrenado en su uso. Poco después, Brent hace su movida, agrupando a varias personas para salir a buscar ayuda en la niebla. Y pese al último intento de David de hacerlo desistir, el grupo se va. Tras ellos, sale un hombre atado a una cuerda, quien buscaría la escopeta que uno de los de la tienda tenía en su vehículo. David y los demás siguen la situación pacientemente, pero de un momento a otro, la cuerda se tensa y comienza a ser jalada con mucha fuerza y velocidad. David y los demás hacen lo posible por aferrarse a ella y traerlo de vuelta, pero sea lo que sea que lo había atrapado, era tremendamente fuerte. La cuerda eleva su ángulo, revelando que su atacante era muy alto o quizás incluso volaba. De un momento a otro, la resistencia se termina. David jala la cuerda nuevamente. Después de algunos segundos comienza a llegar teñida en sangre, revelando finalmente que lo que arrastraba era solo una parte de los restos del hombre. Tragedia que la señora Carmody nuevamente usa para respaldar el supuesto castigo divino que estaban sufriendo. Llegada la noche, la calle era vigilada usando linternas desde el interior, lo cual comenzó a atraer a enormes y monstruosos insectos al vidrio frontal de la tienda. Y aunque parecía no haber peligro en ellos, la aparición de otra criatura depredadora cazando a dichos insectos cambia la situación. Los continuos golpes de aquellos seres en el vidrio comienzan a romperlos, abriendo finalmente una entrada a su improvisado fortín, y sería recién entonces que todo iría de mal en peor. Uno de los insectos ingresa y pica a una mujer en el cuello, provocando su muerte. Un hombre muere víctima del ataque de una de las criaturas depredadoras, y otro se incendia a sí mismo por accidente al intentar hacer una antorcha para combatir a los intrusos. Peor aún, un insecto se posa sobre la señora Carmody, y estando ella inmóvil, la criatura simplemente realza el vuelo y se aleja sin hacerle daño, algo que la mujer vuelve a interpretar como una señal divina. Ya no era necesario que Carmody insistiera con el ataque nocturno que profetizó algunas horas atrás. Ahora eran otros quienes lo resaltaban. La misma Carmody comienza a creer que tenía una conexión espiritual con el Dios del que siempre hablaba. Tras el incidente, aquel que había sido quemado agonizaba, por lo que se les hace necesario ir en busca de medicamentos para impedir su muerte. Pero el plan de David iba más allá, y es que los últimos acontecimientos lo habían hecho reconsiderar la supuesta seguridad que les ofrecía el centro comercial, no solo por la existencia de monstruos depredadores en la niebla, también por el peligro que se cernía sobre ellos desde el interior, con la señora Carmody. En la mañana, David anuncia al grupo la misión de recuperar medicamentos para su compañero quemado, iniciativa que nuevamente es cuestionada por la fanática religiosa, culpándolos anticipadamente por los horrores que su incursión al exterior podría traer sobre ellos. Pasada la pugna, el grupo avanza lentamente en dirección de la farmacia. En principio parece estar vacía, por lo que proceden a buscar los medicamentos que necesitaban. Sin embargo, unos sonidos extraños los ponen nuevamente en alerta. El grupo descubre numerosos cuerpos convertidos en capullos en el techo y las columnas de la farmacia. Pero el terror se desata cuando uno de los cuerpos, aún vivo, el de un militar, reacciona y comienza a pedirles que lo ayuden. Un hombre que mientras David y los otros intentaban soltar,
comienza a pedir perdón y a culpar a los militares por lo que estaba ocurriendo. En ese momento, aparecen enormes arañas dispuestas a atacarlos. Usan sus corrosivos hilos de seda intentando atraparlos, logrando lisiar a uno de ellos. Y es cuando el hombre que estaba atrapado se libera del capullo que se revela el horror al que habían sido sometidos. Otro de ellos es asesinado al recibir el mortal hilo de seda corrosivo en el rostro. El hombre lisiado fallece por su herida, y el grupo se ve obligado a escapar para evitar tener más bajas. El grupo reaparece en la tienda gritando, siendo presas del pánico, situación con la que Carmody consolida su reputación como medio de interacción divina para varios de los otros prisioneros del centro comercial. Al día siguiente, la señora Carmody ya se había hecho de una congregación. Predicaba la supuesta palabra de Dios a un grupo mayoritario, algo que evidentemente era un peligro inminente para David y todos aquellos que no pensaran como ella. Intrigados por las palabras de aquel militar que vieron morir en la farmacia, David y los otros buscan al soldado Jessup, cuyos compañeros estaban no habidos ya por varias horas. David, Jessup y los demás van al almacén en busca de los otros soldados, hecho que no pasa desapercibido por el ahora congregado Jim. Ya en el almacén, encuentran los cuerpos colgados de los otros militares, y es entonces que interrogan a Jessup sobre lo que sabía de la niebla. Momento en el que Jim interviene y lleva al soldado frente a Carmody y su congregación, culpándolo a él y a los militares por el supuesto castigo que los azotaba desde la aparición de la niebla. Asustado y tratando de apaciguar a la turba, el soldado les explica que el proyecto Arrowhead en las montañas, la punta de flecha, era el nombre de un programa secreto que buscaba abrir puertas interdimensionales entre la Tierra y otras realidades paralelas, una de las cuales, posiblemente, sea el entorno del cual la niebla y todas sus criaturas habían venido. Jessup intentaba desligarse de la responsabilidad señalando que el desastre no era su culpa, sino de los científicos del proyecto, pero Carmody y la turba enardecida no aceptan razones, por lo que el soldado es apresado, golpeado y acuchillado, frente a las miradas atónitas de David y los demás, quienes eran incapaces de detenerlos. Jessup es acuchillado múltiples veces, tras lo cual, Carmody enardece al grupo demandando que el soldado sea sacrificado a la bestia. El soldado es cargado y lanzado fuera del centro comercial. Jessup regresa a la puerta y le suplica que lo dejen entrar, hasta que un aterrador rugido anuncia su muerte. Una enorme criatura con múltiples miembros se aproxima a la tienda, momento en el que Jessup suplica que lo dejen entrar por última vez, antes de ser atrapado y devorado por el monstruo de la niebla. Jim contempla la sangre del muchacho y sonríe en señal de victoria. Del mismo modo que el criminal que lo había acuchillado, la turba, ya calmada, voltea a ver a su líder, quien se mantenía en silencio, aunque compartiendo esa odiosa actitud de victoria. Siendo conscientes de que corrían tanto peligro dentro como fuera del centro comercial, David y los demás deciden fugarse antes del amanecer. Buscan los víveres que Ollie había separado para el viaje, y es entonces que encuentran a Carmody despierta, en poder de sus paquetes. David afirma que su grupo había decidido irse y le pide que por favor se aparte, pero Carmody se niega y afirma que no les permitirá irse, porque eso iría en contra de los designios de Dios. Y mientras continuaba con su monólogo, sus esbirros criminales rodeaban y se acercaban al grupo. Carmody seguía envenenando al grupo, culpando a David y los demás de ser los responsables del castigo supuestamente divino que los esperaba afuera. Y es entonces que señala a David y a los demás como la fuente del próximo sacrificio humano. Rápidamente, buscan con qué defenderse mientras los demás se acercan con cuchillos y otras armas. Peor aún, la mujer exige que tomen al niño, al hijo de David. Él y los demás se defienden como pueden mientras Carmody les exige que le traigan al pequeño. Y es cuando la desequilibrada mujer demanda la muerte de todos ellos que un disparo en su abdomen rompe el bullicio de la lucha. Ollie continúa apuntando a la mujer, quien lentamente cede al dolor del disparo. Se acerca a ella mientras toda la horda de salvajes que antes la respaldaban huyen como si fueran roedores asustados. Y es entonces que Ollie la remata con un certero tiro en la cabeza.
Los más sanguinarios esbirros de Carmody muestran su cobarde naturaleza soltando sus armas sin mayor resistencia. Y es entonces que el grupo toma sus cosas y sale en busca de la camioneta de David. En la niebla, el grupo se separa en dos por error. Myron y 2 hombres más son atacados por las enormes arañas de la farmacia, muriendo 2 de ellos y obligando al último a regresar a la tienda. Ollie es asesinado por la enorme criatura que mató al soldado Jessop, la cual se retira después de devorarlo. Y es entonces que David y los demás abordan su vehículo e inician su viaje de destino incierto. El culto de la fallecida Carmody los observa irse desde dentro de la tienda, con las miradas vacías y sin propósito alguno. David pasa por su casa con la esperanza de encontrar viva a su esposa, descubriendo su cadáver convertido en capullo, como las personas de la farmacia. Continúan su viaje lentamente, buscando salir de la zona cubierta por la niebla. Pasan un terrible momento de tensión al encontrar una criatura descomunalmente grande, que por suerte para ellos parece no percatarse de su presencia. En algún punto de su viaje el combustible se termina, dejándolos varados en medio de la nada y sin visibilidad alguna por la densa niebla. Convencido de que en esas condiciones el destino de todos sería el de morir siendo devorados por los monstruos que merodeaban en la niebla, David prepara el arma que recuperó de Ollie. Solo contaba con 4 balas y ejecuta a todos, incluyendo a su propio hijo. David grita de desesperación por lo que había hecho, y es entonces que sale del vehículo y comienza a gritar con la esperanza de atraer algún otro monstruo que lo saque de su miseria. Un sonido llama su atención y David espera que su origen se revele, expectante. Y es entonces que ve un poderoso tanque militar aparecer frente a sus ojos. La niebla rápidamente se disipa, haciendo visible el gran convoy militar que transportaba sobrevivientes, incluyendo a aquella mujer que al inicio de la crisis tuvo que irse sola a buscar a sus pequeños. Los militares avanzan incinerando todo vestigio de las criaturas de pesadilla que los acecharon durante tanto tiempo. Sabiendo que de no haber renunciado a la esperanza, su hijo y todos los demás estarían aún vivos, David se arrodilla, grita desesperadamente frente a los militares que no sabían qué hacer ni el porqué de sus gritos, atormentado por la tragedia que su miedo y desesperanza había provocado. Como ya dijimos antes, La niebla es una de las mejores adaptaciones cinematográficas del material literario de Stephen King, una de las favoritas del escritor. Y es que además de ser muy apegada al material original, la película fue excelentemente desarrollada por su director y las impecables actuaciones de sus protagonistas. Cabe señalar que el final del libro, sin embargo, es distinto, puesto que ahí el término de la historia es incierto, no dejando en claro si es que la niebla era un fenómeno localizado o global. Existe además una serie del mismo nombre, pero que lejos de respetar el concepto de la fauna depredadora, utiliza la niebla como un medio paranormal para mostrar a sus protagonistas imágenes de sus peores miedos. Pero regresando al tema, ¿es justo decir que La niebla es una película de monstruos? Si bien el hecho más importante de la película es la aparición de la niebla y con ella la letal fauna depredadora interdimensional que acecha a las personas, esto solo es un medio y contexto diseñado para exponer la fragilidad del comportamiento y mente humana cuando ésta se ve sometida a presión y estrés, situaciones gatilladas por un único elemento común entre todos sus protagonistas, el miedo. Es así que la cinta presenta diferentes situaciones en las que dicha emoción desata reacciones distintas nacidas de la esperanza o convicción de una persona, o en el otro lado, de los traumas, resentimientos o complejos que intentan esconder. Así tenemos a la mujer que sin apoyo alguno se adentra en lo desconocido motivada por el sentimiento y sentido del deber que tenía hacia sus hijos. El mismo sentido del deber que entra en conflicto con el de autopreservación de los hombres que se niegan a ayudarla sin ser capaces de mirarla a los ojos. Ellos sentían que debían ayudarla, pero su miedo era más fuerte. Hombres ignorantes y acomplejados que actúan irracionalmente buscando no sentirse menos que otros a los que en secreto consideran mejor que ellos mismos. Y peor aún, que no son capaces de reconocer sus errores, buscando culpables en los cuales puedan deslindar sus propias responsabilidades. La impulsividad y falta de precaución propia de un adolescente.
el egocentrismo y la soberbia que se alimenta de viejos resentimientos, provocando que una situación de vida o muerte se vuelva, a sus ojos, una oportunidad para que sus supuestos enemigos intenten atacarlo, y para demostrar que, sin importar nada, él siempre puede más. Bullies que intentan mofarse y ridiculizar a otros por sus aparentes capacidades físicas. Personas incapaces de soportar la presión y que ceden a la salida más fácil para evitar enfrentar una situación incierta. Y evidentemente, el fanatismo religioso que se aprovecha de la esperanza de sobrevivir de las personas asustadas para llevarlos a cometer actos aberrantes, impensables en una situación normal. Una devoción religiosa vacía e hipócrita, puesto que mientras por un lado hablan de Dios y la creación, por el otro son hirientes y despectivos con otras personas. Y todo esto nos conduce a decir que sí, La Niebla es una película sobre monstruos, pero no nos referimos a aquellos depredadores interdimensionales que actúan bajo instinto natural. Esos solo son animales siendo animales. Nos referimos a aquellos que, superados por sus miedos, son capaces de sonreír al ver la muerte de otros, y peor aún, de convertirse en criminales y asesinos sin la menor empatía ni el menor sentido de lo que es el bien y el mal. La sensación de poder y la desmedida fe de la señora Carmody la convirtieron en un monstruo, uno capaz de sacrificar seres humanos sin remordimiento alguno. Y así, ella también transformó en monstruos a varios otros que decidieron renunciar a las normas civilizadas y regresar a la barbarie de otras eras de la historia humana. Finalmente, el miedo que se liga a la desesperanza y que puede conducir a tragedias aún peores que aquellas que generaron el miedo en un primer lugar. Al final, La Niebla no solo muestra el cómo el ser humano puede convertirse en un ser primitivo y salvaje ante la ausencia de una estructura social o política, cuando la civilización como la conocemos tiembla, sino que también nos muestra que ante la poderosa emoción del miedo a lo desconocido, el ser humano solo puede tomar dos caminos: el de aferrarse a la esperanza de lograr superar la adversidad, o el de perder los escrúpulos definitivamente y así convertirse en un monstruo. Enviamos un saludo especial a nuestros amigos y miembros del canal, Alberto D. Franco y a Julio Chang Dávila por sus onomásticos este 9 y 10 de julio respectivamente. Esperamos que pasen un día genial y, como siempre, muchas gracias por su apoyo, amigos. Esperamos que esta reseña y resumen les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.